prácticas de diseño 3D con Tinkercad. En la siguiente práctica, que esta va a ser la práctica número 2, quiero que diseñes una escalera. Entonces vamos a coger la herramienta cubo, la colocamos y vamos a dibujar un cuadrado bastante grande. Sus medidas van a ser de 60 por 60. A continuación vamos a coger otra vez la herramienta cubo y le vamos a cambiar el color. Vamos a poner el color amarillo. Y este cubo lo vamos a modificar para que sea un prisma. Y va a medir de largo 60 y de ancho, en vez de 20, le vamos a poner 30. Y ahora lo vamos a colocar encima del otro cubo. Y vamos a levantarlo hasta que consigamos que pase a la medida de alto 20. Ahora miramos de frente, y esa sería la vista de frente. Vamos a ver ahora la vista lateral para comprobar que está bien situado. Como vemos, yo creo que no está bien situado del todo. Lo vamos a mover un chisquito para ahí, para que nos encaje. ¿Veis? Ahora nos encaja mejor, ¿vale? Entonces le damos a la vista derecha, vamos a darle a la vista frontal otra vez, ¿vale? La vista superior, ¿vale? Que parece que esto es un poquito más estrecho, pero no, es exactamente igual, ¿vale? La vista así y ya está, ¿vale? La frontal, nos quedamos con la frontal y ahora la giramos un poquito, ¿vale? Esto es lo que quiero que construyas, ¿vale? Pues esta es la práctica número 2.